Hola, hola a todos, mi nombre es Juan David Celi Díaz y junto con mi compañera María Isabel León Herrera, juntos pertenecientes al NRC 2236 referente a epidemiología, vamos a realizar un análisis de un estudio epidemiológico, lo cual nos dicta la actividad número 8 evaluativa de la materia anteriormente nombrada. Vamos a dar una contextualización del estudio epidemiológico que nos sirvió como base. El título es Factores asociados a la incidencia y la mortalidad por COVID-19 en las comunidades autónomas. Su objetivo es analizar la evolución de la epidemia COVID-19, en ese momento epidemia, después del estado de alarma e identificar factores asociados a las diferencias entre las comunidades autónomas. Este es un estudio ecológico que utilizó variables epidemiológicas, demográficas, ambientales y sobre la estructura de los servicios sanitarios como variables explicativas. El periodo de análisis fue desde el 15 de marzo, fecha donde inició el estado de alarma en España, hasta el 22 de abril del 2020. Podemos decir que las tasas de incidencia y de mortalidad fueron las variables para las respuestas principales. Bueno, ya dándole respuesta a las preguntas que nos suministraba el archivo que estaba anexo en el aula virtual, podemos decir que darle respuesta a la primera, que es identifique el evento en salud que se va a investigar, que sería la variable dependiente, y al menos una variable de exposición, que serían las variables independientes. Variable dependiente, pues el evento en salud que vamos a investigar es la incidencia y mortalidad por COVID-19 en las comunidades autónomas de España. Y las variables independientes, se han utilizado variables independientes de tres dimensiones: epidemiológicas, demográficas y ambientales, y de estructura del sistema sanitario. Las variables epidemiológicas incluidas para caracterizar la evolución de la epidemia han sido el tiempo desde el primer caso, el tiempo transcurrido hasta el registro de 100 casos, el tiempo hasta la primera muerte y las tasas de incidencia, mortalidad, letalidad en el tiempo. La tasa de letalidad se calculó utilizando el número de muertes como numerador y el número de casos confirmados como denominador, es decir, hasta el 15 de marzo. Las variables demográficas incluidas son la densidad de población, la proporción de personas mayores de 65 años y la radio de personas de residencias por 100 personas mayores de 65 años, debido a la posible influencia de estas variables en la propagación de la epidemia y en las tasas de mortalidad y letalidad. La ratio de plazas residenciales es un indicador indirecto del número de personas mayores que viven en estas instituciones en cada comunidad autónoma. Como variable ambiental se utilizó la temperatura promedio de cada comunidad autónoma desde el 15 de marzo al 5 de abril. Con respecto a la estructura de los sistemas de salud, se analizaron las variables de cada médico por 1000 habitantes, camas de hospital, camas de UCI por cada 100.000 personas ante la epidemia. Dándole respuesta a la segunda eh, pregunta, esta nos dice, ¿qué tipo de estudio epidemiológico se hizo? Mencionen si es experimental o observacional y si es descriptivo o analítico. ¿Y cuál estudio es? Transversal, cohorte, casos y controles, etcétera. Y justifique su respuesta. En el caso de nosotros decimos que el estudio realizado, en nuestro caso, es de clase observacional, descriptiva, y podemos decir que es un estudio ecológico. Primero porque nos lo dice el documento como tal, y segundo porque tiene las siguientes características que permiten evidenciar que es un estudio ecológico, como lo son las siguientes. Primera, estudia grupos seleccionados geográficamente la mayoría de veces, como en nuestro caso, como el caso nuestro, que realiza el estudio en las comunidades autónomas de España, que en el caso de Colombia serían departamentos, o en Estados Unidos los estados. Acá ponemos la referencia a qué quiere decir comunidades autónomas en España, lo mismo que serían los departamentos de Colombia o los estados en Estados Unidos. La segunda característica, también porque sirve para identificar las variaciones en la mortalidad por áreas geográficas y grupos con alto riesgo para un resultado particular. A continuación le doy la palabra a mi compañera María Isabel León Herrera, quien va a seguir con el desarrollo de la temática. Gracias, compañero. Como tercer punto, nos dice que mencionemos 3 ventajas y 3 desventajas para el tipo de estudio identificado, ya que sabemos que es un estudio ecológico, donde encontramos ventajas como las siguientes. Son rápidos, económicos y fáciles de realizar. Son útiles sobre todo para evaluar efectos de la salud debido a exposiciones que son más significativas a nivel grupal que individual. También nos permiten identificar las diferencias y propiedades específicas entre grupos. Como desventajas encontramos que tienden a adjudicar a todos los individuos las características del grupo al que pertenecen. No es posible conocer cuáles casos tuvieron la exposición ni las diferencias en los niveles de exposición entre quienes la tuvieron. No es posible establecer la temporalidad entre exposición y efecto. Como cuarto punto nos preguntan cuáles medidas de frecuencia y asociación fueron estimadas en la población de acuerdo con el tipo de estudio. En nuestro estudio encontramos las siguientes medidas de asociación: correlación de Spearman y análisis de regresión múltiple.
ya que para identificar y estimar la magnitud de asociación entre variables independientes y las variables de respuesta, se hizo en primer lugar un análisis de correlación de Spearman y posteriormente un análisis de regresión múltiple. Se elaboraron modelos separados para la incidencia y la mortalidad. Todos nos preguntamos qué es la correlación de Spearman y el análisis de regresión múltiple. El análisis de regresión múltiple es la técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables en una amplia variedad de situaciones y predecir fenómenos diversos. La correlación de Spearman es un método estadístico no paramétrico que pretende examinar la intensidad de asociación entre dos variables cuantitativas. Como quinto punto, nos pide que describamos cuál es el principal resultado que responde al objetivo del estudio, y son las tasas de incidencia y de mortalidad en el momento del decreto del Estado. Alarmas se asocian con las tasas de incidencia, mortalidad y demanda hospitalaria actuales. Las temperaturas medias más altas se asocian significativamente con una menor incidencia actual del COVID-19. Asimismo, una mayor proporción de personas mayores en residencias se asocian significativamente a una mortalidad actual más elevada. Muchas gracias, compañeros.